vez más, Padre. Gracias por el privilegio que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu consejo. Gracias, Dios, porque nos permites reunirnos a pesar de la pandemia. Por medio de mí, nos permites reunirnos y escuchar tu palabra, Dios. Te quiero pedir, Señor, por nuestras familias, Padre. Te queremos pedir que por favor en tu gracia, en tu misericordia, tú traigas convicción de pecado a sus vidas. Que nuestros padres, que nuestros hermanos, nuestros hijos puedan conocerte a ti, Señor, que puedan rendir sus vidas completamente a ti, que puedan reconocerte a ti como Dios y puedan arrepentirse de su mal, que puedan creer en ti, Señor, en tu evangelio. También te quiero pedir, por favor, por la mamá de Vicky, Señor, que se salió positivo en COVID. Te quiero pedir que por favor tú la guardes, que tú la cuides, que tú la fortalezcas y que tú también fortalezcas a su familia, Señor, que tú les proveas lo necesario, Dios mío. También te quiero pedir por los médicos y enfermeros que se están exponiendo a esta enfermedad grave. Te quiero pedir que por favor tú los cuides, que por favor tú los guardes, que tú les des sabiduría para actuar de una manera correcta ante esta situación, ante esta pandemia. Te quiero pedir también por los matrimonios de esta congregación, Señor, que tú estés en sus matrimonios, que tú seas el centro de sus vidas y de sus matrimonios, que tú les des sabiduría, que tú les des consejo para que puedan actuar de una manera bíblica, que puedan amar a sus esposas, que puedan amar a sus esposos, que tu nombre sea exaltado a través de sus vidas. También te quiero pedir por los hermanos que están pasando por exámenes, que están a punto de graduarse, que están a punto de terminar el semestre. Te quiero pedir que tú les des sabiduría, que les ayudes a estudiar como tal y que puedan pasar ese examen. También te quiero pedir por la familia del pastor Naranjo, por su mujer, que también tiene COVID y está delicada, Señor. Te queremos pedir que tú la fortalezcas, que también fortalezcas a su familia, que ellos puedan mantener siempre su esperanza en ti, confiar en tu soberanía, Dios. También te quiero pedir por la vida de mi hermano Mateo, que acaba de fallecer su papá. Te quiero pedir, Señor, que tú fortalezcas su mamá, que tú fortalezcas a Mateo y que los cuides, Señor. Que ellos a través de esto puedan ver tu gracia, tu amor, tu soberanía. Cuídalos, Señor. Provee sus necesidades, Dios mío. Al igual, Señor, te quiero pedir por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender este mensaje. Háblanos el día de hoy. Muéstranos en qué estamos fallando y qué debemos de cambiar para tu gloria, Dios. Te lo pedimos, por favor, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pues gloria a Dios. ¿Por qué? Porque somos privilegiados todos por estar aquí, por poder escuchar su consejo, por poder escuchar sus palabras. Somos privilegiados porque algunos de nosotros ya nos hemos enfermado de COVID y seguimos aquí en pie. Y todo esto es por su gracia, es por su misericordia, es porque Él ha sido bueno con nosotros. Y para comenzar, me gustaría que fuéramos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Lucas 7, del 1 al 10. Me dicen cuando estén ahí, por favor. También quiero comentarles que si tienen la versión Reina Valera, habrá un pequeño título ahí arriba que dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Y este será el milagro que estudiaremos el día de hoy. Como ya saben, estamos estudiando los milagros de Jesús. Y también antes de comenzar me gustaría comentarles algo. Un paréntesis. Esta historia también la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, de los versículos 8 al 13. Y en ambos relatos la historia es la misma. La historia se trata de un centurión que tiene un esclavo y está gravemente enfermo, ya está a punto de morir y necesita un milagro. ¿Pero qué voy con esto? Pues hay ambos pasajes, pero nos centraremos en Lucas. Y también algo interesante en esto es de que mucha gente se ha levantado
y dice, la Biblia se contradice, la Biblia está mal, cuando realmente no sucede esto, sino que en ambos pasajes hay detalles diferentes que nos ayudan a entender de una manera más completa y mejor la historia. Nos ayudan a entender de una manera mejor los pasajes. Y esto sucede aquí. Y bueno, voy a proceder a leer Lucas 7 del 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, hermanos, pues básicamente este será el milagro que estudiaremos hoy y su contexto. Y veremos que Dios tiene un propósito al poner estos versículos en la Biblia. Y bien, en el primer versículo nos dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía entró a Capernaum. Aquí está hablando de Jesús, de que había terminado de dar un mensaje y después entró a Capernaum. Este mensaje que había terminado de decir era el sermón del monte. Y cuando terminó de predicar, cuando terminó de enseñar en el sermón del monte, procedió a Capernaum, el cual era un importante pueblo, pues se encontraba sobre una ruta comercial. Y continuando leyendo en el versículo 2, nos dice que un siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y bueno, un centurión era un oficial romano que estaba al frente de 100 hombres. La preocupación sentida del centurión era algo muy interesante, y era algo no muy común. ¿Por qué? Porque los centuriones eran vistos como personas duras, como personas violentas, y tenían cierta autoridad. Y podemos notar en este versículo, en el segundo, que el esclavo estaba a punto de morir. Tanto así que en Mateo 8:6 nos complementa esto y nos dice que el esclavo estaba paralítico y gravemente atormentado, que estaba muy afligido, pues al tal grado que iba a morir. En el siguiente versículo nos dice que el centurión oyó hablar de Jesús. Además, le envió unos judíos ancianos para que por medio de ellos le rogaran a Jesús que fuera hacia él y sanara al esclavo. Y bueno, el centurión se enteró de Jesús, de los milagros que hacía, y él decidió enviar a algunos ancianos. Es lo que está diciendo aquí en estos versículos, para que actuaran como intermediarios y le dijesen a Jesús la situación en la que el siervo del centurión se encontraba. Y algo que es muy interesante aquí es por qué judíos, ancianos, personas con autoridad como tal, fueron enviados por este centurión. Y hay un contexto aquí. ¿Cuál es? Judíos
bueno, los centuriones eran gentiles y los judíos y los gentiles no se llevaban bien. Pero en los siguientes 2 versículos podemos ver por qué los judíos fungieron como intermediarios y por qué hicieron esto. Y dice, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con gran solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y vemos que estos judíos vinieron a Jesús con gran solicitud. Esta expresión con gran solicitud hace alusión a que vinieron rápidamente, velozmente, diligentemente. Y no solamente dice esto en estos textos, sino dice que este centurión es digno de que le conceda esto. Es decir, este centurión es digno de que Jesús sanara a su esclavo. Y hermanos, cuán equivocados estaban los judíos, cuán equivocados estaban ellos. Y no solamente esto, sino que actuaron de manera hipócrita. Ahorita les comentaré y les explicaré por qué. Bien, ellos pensaban que por lo que había hecho el centurión, que por haber construido una sinagoga y por amar a su nación, merecía que Jesús hiciera un milagro a su siervo. Ellos pensaban que Jesús estaba obligado a sanar al esclavo del centurión por lo que había hecho. Y esto es muy interesante porque nadie es digno, hermanos, de lo que tiene. Nadie es digno de Cristo, nadie es digno de su vida. Tu vida, tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu trabajo, tu salud, tu casa y todo lo demás que tienes es por gracia de Dios. Si Dios no lo hubiese permitido, tú no hubieras existido, ni tuvieras nada de lo que posees, ni tu familia, ni tu salud. Y hay algo que pasa y se ha metido en las iglesias. Y mucha gente cree esto. Mucha gente cree que Dios nos debe algo a nosotros. Y que Dios está obligado a cumplir nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras oraciones. Y hermano, estamos muy equivocados con esto. Porque Dios no está obligado a hacerlo, sino que nosotros. Aquí ocurre lo contrario. Dios no está obligado a nosotros. Dios no está obligado a cumplir nuestras demandas, sino que nosotros somos los que le debemos a Dios. En el versículo 4 del Salmo 8, me gustaría que me acompañaran. Salmo 8, versículo 4. Bueno, en el Salmo 8, versículo 4, dice, el rey David se pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Antes, cuando yo leí este pasaje me preguntaba, ¿quiénes somos para que Dios se acuerde de nosotros? ¿Y qué hemos hecho para que Él nos visitara? Queridos oyentes, la realidad es que nosotros, en este universo tan grande y hermoso, somos diminutos. No somos nada. Somos insignificantes. Todo no gira alrededor de nosotros, sino alrededor de Dios. Ni tampoco lo que tenemos merecemos. No se trata de nosotros, sino se trata de Dios, de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su perdón. También en estos versículos podemos ver que los judíos actuaron de una manera convenenciera e hipócrita. ¿Por qué? Porque los judíos se acercaron a Jesús y le dijeron esto. Pero ellos no aceptaban las palabras de Jesús. Ellos no aceptaban su mensaje. No lo obedecían. En pocas palabras, querían lo que Jesús daba, pero no querían aceptarlo a Él como Cristo. No lo querían aceptar a Él como Rey.
como hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en estos versículos. De hecho, y tristemente, en el mundo pasa lo mismo. La gente quiere todo lo que Dios da. La gente quiere sus bendiciones, pero no quiere a Dios, quien es el que las da. Y es un hecho, hermano. Dios nos bendice grandemente. Dios nos da su paz, nos da su amor. Dios nos provee, nos guarda, nos sostiene, sí es un hecho. Pero ese no debe de ser la prioridad para el ser humano. La prioridad número 1 para el ser humano debe de ser estar en paz para con Dios. Estar en paz para con Dios. ¿Por qué? Porque el mayor problema del ser humano no es el hambre, no son sus enfermedades, no es su escuela, ni es su trabajo, ni es su familia. El mayor problema para los hombres es que algún día estarán delante de Dios y Él les pedirá cuentas. Y Él les rendirá. Y cada uno rendirá cuentas. Y Él nos preguntará qué hicimos con nuestra vida. La Biblia dice que todos estamos bajo pecado. Y hay consecuencias por este pecado. La muerte, la destitución de la gloria de Dios. Y solamente por medio del arrepentimiento y la fe en el Evangelio podemos ser salvos y librarnos del mal. Librarnos de la ira de Dios, de la justa ira de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como tal. Y bueno, hermanos, me gustaría que pasáramos a los versículos 6 y 8 de Lucas 7. Es el versículo base. Lucas 7 del 8 al 9. Okay. Y bueno, en estos versículos del 6 al 8, capítulo 7 de Lucas, dice: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y bueno, hermanos, aquí podemos ver algo muy muy interesante, y me encanta la actitud de Jesús que se refleja en estos versículos. Y aquí podemos ver que Jesús fue con ellos, y esto fue de manera seguida, de manera continua. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque Jesús es el mayor ejemplo que tenemos de lo que es ser un líder, de lo que es servir a Dios, de lo que es llevar una vida de obediencia. Podemos ver cómo Jesús fue presto a sanar al esclavo del centurión. En los evangelios podemos ver que Él siempre estaba dispuesto a servir, a hacer lo bueno y a exaltar al nombre de Dios. Y yo te pregunto a ti, ¿eres como Jesús? ¿Siempre estás dispuesto para hacer lo bueno? ¿Siempre estás presto para ayudar al necesitado? ¿Siempre estás dispuesto a servir a Dios? También te pregunto, si no lo haces, ¿por qué? ¿No tienes tiempo? ¿No es de tu interés? ¿Crees que no debes hacerlo? Si tú murieras el día de mañana y alguien escribiera sobre tu vida, ¿qué escribiría? Pueda que escribiera: no, pues el pastor Uziel siempre estaba dispuesto para servir a Dios, siempre buscaba glorificar a Dios. El hermano Juan siempre estaba presto para servir a Dios. El hermano Eleazar, el hermano Darwin, el hermano Marco, etcétera, etcétera, el hermano Cristian. ¿Eso escribirían de ti? ¿Eso escribirían de tu vida? ¿Eso escribirían de lo que hiciste con tu vida? ¿De quién era tu prioridad? Yo siento que es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿O crees que escribieran lo contrario? No, pues el hermano Israel, no, él siempre fue bien flojo.
ni cristiano se debería de llamar. Se debería de haber llamado. Y bueno, hermanos, nosotros no necesitamos saber el futuro o ser unos cerebritos o unos genios para saber la respuesta a esta pregunta. Basta con examinar nuestra manera de vivir. Basta con saber qué es en lo que hacemos en el día. Basta con saber quién es nuestra prioridad y a quién deseamos exaltar y a glorificar. Debemos de comparar nuestra vida con Cristo, con su palabra. Y hermanos, la realidad es de que somos carne y hueso. Yo reconozco que muchas veces he fallado, que muchas veces no he hecho lo bueno, ni que he estado presto para las cosas de Dios, ni que he estado presto para hacer lo bueno y glorificar su nombre. Yo lo reconozco, pero yo también creo que yo no he sido el único. Todos hemos fallado en esta área, y esto, hermanos, no debe ser así. Siempre debemos de estar prestos para servir a Dios. Siempre debemos estar dispuestos a hacer lo bueno. Y eso es muy, muy importante, hermanos. Hay un versículo que me encanta a mí, que es de mis favoritos. Es Marcos 10, versículo 45. Me gustaría que lo buscaran. Marcos 10, 45. Está después de Mateo y antes de Lucas. Marcos 10, 45. Y como te decía, Jesús es el mejor ejemplo de lo que es servir a Dios, de lo que es una vida de servicio, de lo que es una vida de obediencia. En este versículo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús es el mejor ejemplo de liderazgo. Es increíble cómo, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, renunció a sus privilegios y dio su vida en sacrificio, generoso para servir a otros. Ser cristiano, hermano, es ser como Cristo. Es asombroso como Dios, lo voy a repetir, siendo Dios, siendo Rey, siendo Señor, siendo Creador de todo lo que hay, se humilló, se hizo hombre y dio su vida en servicio a los demás. Y no solamente eso, sino que dio su vida en la cruz del Calvario por rescate a muchos, por rescate a ti, a mí y a muchos más. Es asombroso, hermanos. Hay otro pasaje de la Biblia que, si mal no recuerdo, está en Filipenses, que dice que haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que despojándose, tomó forma de siervo. Y esta es la realidad, hermanos. Debemos de ser como Cristo. Debemos de ser como Él es santo. Debemos de ser como Él es obediente. Aclaro, no con el fin de ganarnos algo, no con el fin de ser salvos. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley nadie será justificado. No se trata de tus obras ni de mis obras. Se tratan de las obras que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y también hay otro versículo que me gustaría que leyéramos. Es Mateo 9, 37 y 38. Dice: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Hay tanta necesidad de Dios en Colima, hay tanta necesidad de Dios en tu colonia, en tu casa, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo. ¿Y qué hemos estado haciendo, hermanos? ¿Qué hemos estado haciendo? Yo les pregunto y me pregunto a mí mismo también. Yo te pregunto, ¿por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no sirves a Dios? ¿Por qué no sirves en la iglesia en donde Dios te ha puesto? ¿Y por qué hago estas preguntas y por qué menciono el orar y leer la Biblia? Porque de tu tiempo con Dios vendrá este deseo de servir a Dios para su gloria y honra. Pues conforme tú vayas pasando tiempo con Dios,
Él comenzará a poner en tu corazón ese deseo de servirle, de exaltar su nombre. No podemos ser hombres de servicio si no somos primero hombres de oración, si no somos primero hombres que estudian la Biblia. Repito, no podemos ser hombres de servicio si no somos hombres de oración, ni somos hombres que estudian la Biblia. Un pastor en Estados Unidos dice que las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios: demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para Él. Yo a esto le agregaría los videojuegos, las películas, las series de Netflix. También tienen un propósito eterno: demostrar que era mentira, que no teníamos tiempo para orar, para leer la Biblia, para servirle. Aclaro, no está mal que tengamos redes sociales, ni que veamos películas, etc. Pero sí está mal que dejemos a Dios en último lugar. Si somos cristianos, nuestra prioridad debe de ser exaltar a Dios, conocerle, servirle, vivir para Él. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada día y sígame. Esto necesitamos hacer para seguir a Cristo. No es una vida fácil, no es una vida fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Jesús también dijo: el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En Cristo podemos encontrar la verdadera vida, la verdadera salvación, el verdadero gozo. Y bueno, hermanos, también el orar, el leer la Biblia, el servir a Dios no salvan, aclaro, sino que son la evidencia de en quién crees y para quién vives. Y volviendo a los versículos, volviendo al capítulo 7 de Lucas, a la historia del centurión, del 6 al 8, dice: Señor, bueno, me gustaría que también me acompañaran, los espero un poquito. Lucas 7, del 6 al 8, continuar con nuestros versículos base. Sirve que tomo vino. No se crean, ¿eh? Y bueno, en estos versículos del 6 al 8 de Lucas 7, podemos ver que cuando Jesús y los judíos estaban cerca de la casa del centurión, el centurión envió a unos amigos para que les dijeran: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y bueno, el pastor John MacArthur nos ayuda a explicar este contexto y lo que está sucediendo aquí. Nos dice que el centurión dijo que no era digno porque conocía la tradición judía, y ésta sostenía que la persona que entrara a la casa de un gentil era ceremonialmente impuro. También dice que indudablemente el centurión se sintió indigno de hacer que Jesús sufriera semejante inconveniente por su causa. O sea, era mal visto también que un judío visitara la casa de un gentil, y el centurión quería evitarle esto a Jesús. Y me gustaría que procediéramos a los versículos 9 y 10. Dice: al oír esto, Jesús se maravilló de él. Volviéndose, dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Y hermanos, en estos pasajes podemos ver que Jesús quedó maravillado por la fe del centurión. Y debiéramos aprender de la fe del centurión. En estos versículos no vemos que el centurión estaba preocupado, estaba turbado, afanado, sino que estaba tranquilo y confiado en que Jesús podía sanar a su esclavo. Claramente ese centurión
entendía la absoluta autoridad de Jesús. Hermanos, este centurión no tenía la Biblia en sus manos, no tenía el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento, por lo que había oído, solamente por lo que había oído de Jesús, pudo confiar en él, pudo confiar que Jesús podía sanar a su esclavo. ¿Y a qué voy con esto? Yo te pregunto a ti, ¿confías en Dios? ¿Tienes la misma fe del centurión? ¿Conoces a Dios? ¿Qué haces cuando los problemas vienen a ti? Cuando vienen los problemas, cuando viene la tribulación, te pones inquieto, te pones afanado, te preocupas. Hermanos, no hagamos esto, sino confiemos en nuestro Dios de tal manera que nuestra confianza no se tambalee. Recordemos que Dios es bueno, que Él tiene cuidado de nosotros como sus hijos y que los que aman a Dios todas las cosas les obran para bien. Hay una frase que me gusta mucho sobre esto, que la dijo Charles Spurgeon. Él dijo: cuando atravieses dificultades, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual puedes descansar tu cabeza. Y bueno, explicando esto, Dios, hermano, es soberano y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando Él hace algo o permite algo en nuestras vidas, Él no se equivoca, ni Él le toma por sorpresa, sino que detrás de todo ello, detrás de esos problemas, de esa situación en la que podemos pasar, hay un propósito para su gloria. No olvidemos, hermanos, que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Que aunque andemos en valle de sombras de muerte, Dios nos acompañará. Dios tiene cuidado de sus hijos. Por tal razón no hay que temer, sino confiar en quién es Él. También vemos en estos versículos que a Jesús no le importó la distancia que había recorrido ya. Y bueno, Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente y a Él esto no le tomó por sorpresa. Pueda que digas, si Jesús ya sabía lo que iba a suceder, ¿por qué recorrió ese tramo? ¿Por qué se acercó a la casa del centurión? ¿Acaso desperdició esto? ¿Acaso, pues mira, Él no era Dios y no lo sabía, por eso recorrió ese tramo? Esto no es así, hermano. Lo que Jesús hace, no lo hace en vano. Siempre hay un propósito detrás de cada cosa, de cada situación que está en los evangelios. Y este propósito lo podemos ver claramente en los versículos en los versículos que están en Mateo, en donde el Espíritu Santo nos muestra más detalles. Pero hermanos, antes de esto, me gustaría preguntarles a ustedes si desean agregar algo, si tienen alguna pregunta, los escucho. No es vino, es agua. Muy bien, muy bien. Bueno. Todo bien, Ira. Ok. Si no tienen preguntas o dudas, me gustaría proseguir con los últimos versículos. Vayamos a Mateo 8. Mateo 8, versículo del 10 al 13. Mateo 8, del 10 al 13. Y ok. Este es el otro fragmento que les decía que hablaba sobre la historia del centurión. Y aquí nos muestran más detalles. Dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos.
Mas los hijos del reino serán echados, y las tinieblas de afuera, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo les decía que para ver, les comentaba que Jesús no hace nada en vano, y que detrás de cada milagro, detrás de cada historia, hay un propósito. ¿Cuál es este? Aquí lo vemos. El propósito de este milagro no solamente era mostrar la autoridad de Cristo, su divinidad, sino que también era una muestra de lo que pasaría más adelante en el libro de Hechos. El evangelio no solamente sería predicado a los judíos, sino que también sería predicado a los gentiles. De hecho, en Mateo 8, versículo 11, dijo Jesús que vendrán muchos del oriente y del occidente, y sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Querido hermano, te tengo muy buenas noticias. Estos que vendrán del oriente y del occidente somos nosotros. También dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Los hijos del reino hace alusión a la nación hebrea, quienes son los herederos físicos de Abraham. Dice que serán echados a las tinieblas de afuera. Y bueno, esto era exactamente lo contrario a la interpretación rabínica que ellos tenían. Ellos creían que en el reino se ofrecería una gran fiesta en compañía de Abraham y el Mesías, abierta solamente para los judíos, exclusivamente los judíos. Y aquí estamos viendo que, les comento que es una alusión a la predicación de los gentiles. Y bueno, en la última parte del versículo 12 nos dice algo muy muy importante. Nos dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, esta expresión describe la agonía eterna de quienes estarán en el infierno. Y en nuestros tiempos, la palabra infierno se ha desvalorizado. Y mucha gente cree que el infierno es un lugar en donde habrá una gran fiesta, en donde habrá música de rock, de metal, en donde la gente podrá hacer todo lo que quiere, en donde habrá desorden, descontrol. De hecho, también muchas personas utilizan la palabra infierno cuando se encuentran en situaciones muy delicadas o están en un grande problema. Cuando la gente está pasando por una gran enfermedad o por una gran preocupación o un gran problema, dice que se siente que está en el infierno. De hecho, mucha gente que fue a la guerra decía que la guerra era un infierno. Y aquí voy con esto, hermano. El infierno es mucho más que esto. El infierno no se comparará a cualquier descripción humana, ni imaginación humana. Dice la Biblia que el infierno es un lugar de tormento eterno, al cual tú no vas a querer ir. Es un lugar el cual Dios no estará. Y mi intención al decirte estos versículos es advertirte a ti, es advertirte del infierno, advertirte de que si no te pones a cuentas con Dios, allí estarás. ¿Por qué? Porque todo ser humano, sin excepción, sea chico, sea grande, sea de China, sea de México, de Cuba, todos están bajo pecado. Y el pecado tiene consecuencias eternas. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Por el pecado estamos separados de la gloria de Dios. Y esa es la realidad, hermano. Es la realidad, querido oyente. El pecado tiene consecuencias. Y es el infierno, es estar separado de Dios. Pero ¿qué voy con esto? Déjame decirte
que hay buenas noticias, que hay muy, muy buenas noticias. Está el Evangelio. Está la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Dice la Biblia que si tú te arrepientes de tus pecados, que si te humillas delante de Dios y pides misericordia, Él la dará, hermanos. Él la dará, querido oyente. Ponte a cuentas con Dios. No esperes al día de mañana hacerlo. Examina tu vida. Ve tu manera de vivir. Dice la Biblia que el que dice estar en Dios y no está en luz, miente, porque Dios es luz, y el que está en tinieblas no puede estar con Dios. No es un gran misterio, ni necesitamos ser genios para darnos cuenta de esto. Si te arrepientes de tu pecado, Dios te perdonará. ¿Y qué es arrepentirse? Arrepentirse. Imagínate que tú vas en un camino directo al infierno por tu pecado. Arrepentirse es pararte, dar una vuelta de 180 grados e ir a Cristo por medio del Evangelio, por medio de la fe en Él. Para ser salvos y ser librados del justo juicio de Dios, necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio. Solamente esto, no hay más. Yo no sé cómo esté tu vida, yo no lo sé todo, pero Dios sí lo sabe. Y lo que cada uno sembrare, eso cosechará. Por eso la importancia de ponerse a cuentas con Dios. Pues hermanos, prácticamente esto es el mensaje, esto es el sermón. Yo les digo que me siento muy agradecido con Dios y yo los animo a que tengan tiempos con Dios, buscando su rostro, que tengan tiempos de oración, que tengan tiempos de estudiar la Biblia, que le conozcan más a Él. Sí está bien que sirvamos, pero si no le conocemos, primero que nuestra prioridad número 1 sea conocerla a Él, y que de este conocimiento, que del tiempo de oración con Dios, pasemos a servirle. Yo les digo otra vez, no podemos ser hombres que sirven a Dios si no somos primero hombres y mujeres que oran a Dios, que buscan su palabra, que la estudian. Pues eso es todo, hermanos. Al igual, si tú no conoces a Dios aún, yo te advierto que debes de ponerte a cuentas con Dios, que en Jesús hay esperanza. Él puede perdonar tus pecados y hacerte nueva criatura en Él. Pues eso sería el mensaje de hoy, hermanos. Gracias por acompañarnos y no sé si alguien de ustedes quisiera decir algo. Los escucho. Yo, Israel. Ok, te escucho, Darwin. Quiero agradecer a Dios por tu sabiduría y porque nos has compartido este mensaje. Dios ha hablado en mi corazón, a mi corazón, confirmándome ciertas cosas. Yo no me dejo de maravillar de la palabra de Dios y de Jesucristo en sí mismo, ¿no? Hay una cosa que he estado aprendiendo, que es de leer la Biblia y ver algunas prédicas, que es este énfasis judío. Cuando los judíos quieren hacer énfasis en alguna cosa, ellos repiten las cosas de mil maneras. Yo me acuerdo como Adela Micha, ¿no? Que decía muchos sinónimos para decir lo mismo, y es muy parecido. Y no nada más está en las escrituras, sino que siendo Jesucristo judío también, vemos en sus parábolas y vemos en sus acciones la repetición para hacer énfasis en sus acciones. Y lo podemos ver aquí otra vez, ¿no? Tú lo mencionas en Lucas, que son ancianos judíos que vienen
a Jesús, y uno pudiera pasarse ese versículo como si nada, porque la parte interesante aquí y el mensaje principal pudiéramos ver que es el centurión, que es gentil, que tiene fe y que Jesús le hace un milagro, ¿no? Y nosotros identificarnos con el centurión y hasta ahí. Pero podemos ver también que los judíos, los ancianos, como tú dices, o sea, vienen malintencionados otra vez a tentarlo, ¿no? Le decían, hay que pagar tributo, ¿qué opinas del divorcio? ¿Qué opinas de estas cosas? Y lo probaban para hacerlo caer. Si son los ancianos los que vienen a invitarlo a la casa del centurión, ellos quieren ver cuál es la reacción de Jesús, qué es lo que va a hacer, si va a quebrantar las costumbres, si va a quebrantar la ley y se va a ir a meter a la casa de un gentil. Y pues Jesús era un rabí, bueno, él decía que no le llamaran así, pero él era sabio en la palabra y estaba instruido y sabía que la ley decía que no debía hacerlo y las costumbres que no debía hacerlo, y él dice, vamos. Yo me pongo a pensar cuál habrá sido la reacción de los judíos, ¿no? Decir, sí, va ahí. Y cuando no llega es, no fue, se salvó de este juicio de parte de ellos, ¿no? La enseñanza que tú dices que hay que mantener, bueno, que hay que ver que Jesús está presto para ayudar, es una costumbre que debemos de tener nosotros en toda la Biblia, ¿no? Mantener los ojos en Jesús. ¿Por qué no nos pudiéramos maravillar de la fe del centurión? Pero mantener los ojos en Jesús y ver que Él está dispuesto al servicio es esencial en este capítulo que nos compartes. Fíjate que también me llegó mucho de que eso que dices del propósito de las redes. Depende del contexto en el que tú estés, puede ser de bendición o de perdición. Yo me he encontrado con tantas enseñanzas, algunas buenas y algunas malas, pero es debido a las redes sociales. Y sin lugar a dudas va a empezar a ver, y ya está viendo, decía el pastor Uciel el domingo pasado, ya está viendo una persecución para nosotros los creyentes, ¿no? Ahorita es social. Ahorita ya no somos tan populares, ya no somos populares. Si eres cristiano, seguramente la gente te tacha de que estás en contra del aborto y del homosexualismo y todo eso, y entonces eres el apestado social. Las redes sociales están siendo una bendición también, depende del uso que les des. El día de hoy nos estamos reuniendo a través de una red social. Meet es una red social, ¿verdad? Y entonces nos está permitiendo que nos reunamos, y gloria a Dios por eso también. Y para terminar esta opinión que tengo, decías también en alguna parte el hecho de que es por obras, ¿no? De que los legalistas hablaban de cómo hacían los rituales y que eran por obras y todo esto. Y hoy Jesús en este capítulo viene a demostrar otra vez que no es por obras, sino por fe, el tema de la salvación, ¿no? Pero también, aunque la fe es suficiente, el arrepentimiento es suficiente, también los frutos, ¿verdad? Vamos a saber, y los frutos están apegados a la ley. Una evidencia. Sí, exactamente, es la evidencia. O sea, si nosotros buscamos las santidades siguiendo la ley, no nada más decir creo y vivo en el arrepentimiento porque vivo en el pecado, ¿no? Y eso lo han tocado mucho en la iglesia, los pastores. No puedes vivir arrepentido del mismo pecado todo el tiempo, significa que vives en el pecado, entonces no es arrepentimiento, es remordimiento, ¿no? Muchas gracias por el mensaje, Israel. Gloria a Dios. Pues sí, de hecho yo conozco muchas personas también, como se mencionaba ahorita, que se dicen ser cristianos, que dicen amar a Dios con su boca, pero su vida dice todo lo contrario. De hecho hay un versículo en los evangelios que Jesús dice, este pueblo con sus labios me honra, algo así menciona, pero su corazón está lejos de mí. Y es la realidad. Mucha gente piensa que con decir que ama a Dios es suficiente, pero pues viven engañados. Una abeja, perdón.
Yo solo quiero agregar un comentario. Ok. Gracias, Isra, principalmente por el Gloria a mensaje. Dios. Y yo quiero que, si somos observadores en este mensaje, pudimos checar dos palabras que se repiten. Digno, digno. Pero las dos van diferentes. El término va diferente. Los maestros que estaban ahí le dicen, véanle el milagro porque él es digno, ¿verdad? Y recordemos que estaba muriendo el siervo del centurión y se estaba a punto de morir. Pero cuando Jesús va camino a él, Jesús era Dios, Jesús todo lo sabía, ¿no? Y sabía el corazón y la intención y sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, esta persona le dice, no soy digno de que entres a mi casa. Entonces, hermanos, con esto quiero llegar de que ninguno de los que estamos aquí somos dignos. A veces nos creemos dignos, pero ninguno somos dignos. Cuando el Señor viene a nuestra vida, decimos, es que el Señor viene a nuestra vida porque pues yo no era tan malo. Sí hacía cosas malas, pero no era tanto. Pero si te analizas con las personas que estás alrededor, quizás hay personas más buenas que tú moralmente. ¿Y a poco ellas no eran dignas? ¿Verdad? Pero nos damos cuenta que no es por si somos dignos o no es por su gracia y su misericordia. ¿Quién es digno para que el Señor venga y nos sane? Porque dice que la paga del pecado es la muerte. Teníamos pecado y el pecado nos estaba matando, llevándonos a la muerte eterna. Estábamos a punto de morir eternamente, pero el Señor en su gracia y su misericordia nos salvó. No porque lo merezcamos, ninguno lo merecemos. Ninguno somos dignos. Pero no olvidemos que Jesús venía por los indignos, por los enfermos. Amén. Porque los médicos, por los que tenían necesidad de médicos, por los enfermos. Entonces, yo quiero que esa palabra también llegue a mi vida, pues, indignos. Nadie somos dignos. Y las obras que tú y yo ahora hacemos en Cristo, dice Efesios, que Él ya las tenía preparadas de antemano. Entonces, ¿qué de bueno hago yo? Nada. Porque lo que yo hago es lo que el Espíritu Santo hace a través de mí. Porque yo de bueno no hago nada. Dios ya lo tenía preparado. Amén. ¿Verdad? Así Ok. es. Pues yo, Irra, para darte las gracias, viejo, cada día pues no te voy a decir que nos sorprendes más porque se te ve tu amor hacia Dios, pero sí, que este mensaje pues está muy completo, así de que nos trae una muy buena enseñanza. Yo para agregarle ahí poquito, como dice Darwin, que es pues que las redes sociales, yo también ya lo había oído, decía un pastor que las redes sociales lo único que van a servir es para demostrar en el día del juicio que la oración no fue por falta de tiempo. Pero también hay enseñanzas que han servido pues, a través de yo oigo prédicas o así, son muy buenas. Pero ahí para completarle un poquito lo que decía Darwin, pues de que no es por obras lo que decías tú, pues como dice Paul Washer, ¿no? Que sí, la salvación sí es por obras, pero por las obras que hizo Cristo en la cruz. Amén. Por esas obras es nuestra salvación, no por las que nosotros hagamos. Y pues felicitarte, viejo, felicitarte por Gloria a Dios. por tu estudio de hoy. Gloria a Dios. Gracias, Irra. Dios te bendiga. Gloria a Dios, hermano Marco. Pues yo solamente darle las gracias a Isra por el mensaje de ahora y pues que nunca te había oído ahora sí que dar un estudio, Isra. No, hermana. Estás muy Ando sudando. muy entregado. Ando sudando todavía. Y todo tienes que estudiar para el examen. Y pues muchas gracias. Le vimos la espalda en la iglesia, nomás la pura espalda. No, y ahorita tengo tarea, pero sí alcanzo. Primero Dios alcanzo. No, pero... Ok, hermano. Perdón, Irradín. Pues, básicamente, pues qué bueno que pudieron acompañarnos. Realmente,
el que estemos ahorita escuchando la palabra de Dios es un privilegio. Yo los invito a que sigan reuniéndose, a que todos sigamos reuniéndonos, a escuchando cada vez más de su palabra. Y que algo que es muy importante está en Santiago, que dice, no solamente debemos de ser oidores de su palabra, no solamente debemos de escuchar las predicaciones, ni solamente debemos de ser lectores, sino que debemos de ser hacedores de su palabra. Y esto, pues a final de cuentas, pues todos podemos escuchar. Es fácil escuchar, nos conectamos, ponemos atención y listo. Pero no se trata de esto, sino se trata de obedecer, de ponerlo en obra y de ser más como Cristo. ¿Para qué? Para exaltar a Dios, hermanos. Y igual les digo, gracias por las palabras que me dicen. Y repito otra vez, gloria a Dios por todo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este mensaje, Señor, que permites que llegue a nuestras vidas, Señor. Y así como dicen mis hermanos, que no solamente seamos oidores, Señor, sino también hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Israel, porque día con día, Señor, tú fortaleces, Señor, tú le levantas y tú le enseñas, Señor, a ser más como tú, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos que dispone de su tiempo para venir y escuchar tu mensaje, Señor. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino cumple el propósito, Señor, por la cual fue enviada. Gracias, mi Dios, por las personas nuevas que están llegando a la congregación, porque no es casualidad, Señor, que se estén reuniendo, sino que tú tienes un propósito para ellos, Señor. Para esas personas indignas como nosotros, Señor, que necesitamos de un Dios digno de alabanza. Yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, grupo. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el domingo, hermanos, a las 11. Dios bendiga.